Muy buena noche. Vamos a empezar la sesión correspondiente a la tutoría de contribuciones 2. Soy licenciado Raúl Santiago y vamos a ver temas obviamente relacionados a esta materia. Vamos a ver cuestiones muy generales, obviamente la división de las contribuciones, no simplemente en la cuestión de los impuestos, porque obviamente cuando nos dicen o cuando escuchamos contribuciones, lo asimilamos muy rápidamente a la cuestión de impuestos. Obviamente, pues los impuestos no es la única, el único ingreso o fondo de recaudar o la única contribución que tiene un gobierno federal en determinados momentos, eh, obviamente hacia, hacia una nación, hacia un pueblo, cuestiones de índoles de ciudadanía. Hay más cuestiones, hay cuestiones también, contribuciones federales, contribuciones estatales, contribuciones municipales. Entonces vamos a ver en el tiempo asignado, que son 3 semanas para esta asignatura, para esta materia de contribuciones 2, vamos a tratar de abarcar un poquito de cada una de las cuestiones que obviamente complementan la materia de contribuciones 2. Ok, entonces les voy a compartir pantalla para empezar viendo más información directamente referente al tema correspondiente. Primero y antes que nada vamos a ver lo que es el marco legal de las contribuciones, o sea, el marco legal, en qué se basa, cuáles son, qué leyes, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar viendo, como les comenté, el marco legal de las contribuciones. Lo asimilamos como estábamos platicando, como veníamos comentando, luego con cuestiones de impuestos. Nos dicen, los impuestos son contribuciones, obviamente, y se establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Algunos elementos de las contribuciones, nos dice que las contribuciones son las aportaciones de dinero o especie a cargo de las personas, ya sean físicas o morales, para cubrir los gastos públicos cuando se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la ley. Entonces son contribuciones, son aportaciones de dinero, personas físicas o morales, cubren en determinado momento gastos públicos. Obviamente la cuestión del pagar impuestos, pues obviamente es una forma de ingreso a la federación, y mediante obviamente ese ingreso se realiza un presupuesto federal también, y se asignan obviamente el presupuesto federal, los gastos, la cuestión de erario, el erario público, con cada uno de las cuestiones de, obviamente, de las entidades federativas. Hay un general federal y de ahí se deslindan obviamente los gastos públicos correspondientes. También hay contribuciones, por ejemplo, como les denominaba, estatales, y hay contribuciones municipales. Obviamente, pues esas no tienen que, en determinado momento, pues obviamente no tienen, a lo mejor sí rendir cuentas al federal, pero no hacerlo partícipe de esas situaciones. Lo invierten directamente municipalmente o estatalmente hablando. Obviamente todo esto va regido en situación jurídica, todo tiene que ir apegado a ley. Por ejemplo, la cuestión de prediales, la cuestión de licencias, la cuestión de las placas, todas esas cuestiones, pues obviamente son contribuciones, son cuestiones que debemos de pagar en determinado periodo de tiempo, y esas son entradas, son contribuciones obviamente que se consideran municipales o federales, dependiendo de lo que estemos erogando bueno, erogando no, en lo que estemos realizando el gasto en su momento. Entonces, obviamente hay federales, pues los impuestos en el momento de la declaración, pero en cuestiones, cambios de propietario, placas, tenencias, esos entran en cuestiones federales y muchas veces municipales. Entonces, pero obviamente todo está regulado y regido y previsto por la ley. Dice, consisten esta cuestión de las contribuciones
fundamentalmente en el deber jurídico, de que las personas físicas o morales se desprendan de una parte de su riqueza para sufragar los gastos públicos. Entonces los gastos públicos, pues obviamente son sueldos, muchas veces, de las personas que trabajan en el gobierno. O sea, de ahí ellos obviamente, pues ellos reciben un salario por parte del gobierno federal. El gobierno federal pues no vende nada en sí, o sea, en cuestión no produce ni vende nada, administra obviamente el, la cuestión esta de las contribuciones de la nación. Entonces, pues, estamos regidos bajo un gobierno, es un gobierno en forma de república, que pues obviamente tenemos presidentes, tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, entonces ellos reciben un sueldo esa prestación, por esa cuestión, esa actividades laborales en representación de la ciudadanía. Entonces, pues debemos de pagar, nosotros una parte debemos de pagar pues, también en cuestión de, por trabajar, pues debemos de pagar un impuesto sobre el producto del trabajo, ISR, ISPT, pagamos por consumir eh, artículos, servicios, pagamos IVA también, entonces están grabadas diferentes mercancías, entonces es esa cuestión donde nos desprendemos de cierta riqueza para sufragar los gastos públicos, los gastos de nuestros gobernantes, los que representan a la población en su debido momento. Dice, las contribuciones se clasifican en impuestos, dice, en aportaciones de seguridad, en contribuciones de mejoras, en derechos. Obviamente todas estas contribuciones de esa clasificación, el fundamento legal está basado en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, esas son las contribuciones, impuestos, aportaciones de seguridad, contribuciones de mejoras y derechos. Debemos de considerar los elementos esenciales de las contribuciones. Obviamente, el objeto es aquello que está previsto en la norma y que al realizarse genera una obligación, es decir, aquello que grava, o sea, aquello que está previsto, obviamente en la norma, es, por decir un producto, pues es lo que se grava, por él debemos de pagar un impuesto. Por el trabajo, obviamente es el objeto con el que se graba y también debemos de pagar un impuesto. Entonces es de los países en donde, pues México es de los países donde pagamos por trabajar, como se le denomina, entonces pagamos por estar trabajando, pues el gobierno nos quita por medio de las empresas deben obviamente, de recaudar ese impuesto y declararlo al gobierno federal. Entonces es una de las obligaciones de las empresas, quitarnos obviamente esa cuestión de impuestos por nuestro trabajo y ellas en su momento declarar obviamente esa recaudación, esa contribución, son un intermediario en dado caso que estemos obviamente registrados, estamos registrados entre Hacienda, tenemos un registro federal de contribuyentes, entonces en base a ese obviamente las empresas eh, eh, agarran esa contribución y después pues ellos mismos declaran y tienen que pagar esa contribución al gobierno federal. Dice, al saber cuáles son las retenciones que deben tener, dice, los que los realicen actividades profesionales, de igual forma sus obligaciones ante el fisco. Obviamente obviamente tenemos una relación laboral con una empresa, pues obviamente tenemos que pagar impuestos, la empresa los retiene y pues ya después que los retenga la empresa obviamente va a cumplir con la obligación con el gobierno federal. Si estamos registrados ante Hacienda y estamos realizando algún tipo de actividad profesional, a lo mejor no dependemos de una empresa como tal, pues también tenemos que declarar. Obviamente estamos registrados y tenemos
estamos realizando un tipo de actividad eh, eh, profesional. Y pues obviamente va a depender del tipo de actividad profesional en la que estemos registrados, pues obviamente las normativas y las regulaciones y las obligaciones de declarar y los impuestos que debemos declarar en su determinado momento, cumplir con nuestras obligaciones fiscales como se le determina. Obviamente hay sujetos, los sujetos, el activo, dice es la federación, entidades federativas y municipios. Dice, si bien de los tres sujetos activos podemos decir que solo la federación y los estados pueden disponer libremente de las contribuciones que recaudan. En cambio, los municipios no pueden establecer sus propias contribuciones. Entonces tenemos tres sujetos activos que van a recaudar contribuciones: la federación, las entidades federativas y los municipios como tal. O sea, el país en general, los estados y los municipios. Entonces aquí, como nos dice la descripción, solo la federación, el gobierno federal y los estados pueden disponer libremente de esas contribuciones. Los municipios pues tienen que obviamente declarar en qué están gastando o la cuestión de contribuciones, en qué las asignaron esas contribuciones. Y tampoco pues pueden disponer de sus propias contribuciones. Eso es en cuanto a los sujetos activos. Y también tenemos sujetos pasivos, que son personas físicas o morales legalmente obligadas al pago de las contribuciones por llevar a cabo operaciones gravadas por las leyes. Si bien de los tres sujetos activos podemos decir que solo la federación y los estados pueden disponer libremente de las contribuciones que recaudan. En cambio, los municipios no pueden establecer sus propias contribuciones. ¿Cuál es la base? Obviamente tenemos una base de esta situación y es la cantidad sobre la cual se determina la contribución a cargo del sujeto pasivo, a la cual se le aplica la tasa, cuota o tarifa. Entonces, obviamente tenemos una base y obviamente en este caso, pues Hacienda, las empresas tienen una base para el sujeto pasivo, que es el que pues, en determinado momento está realizando una actividad profesional, tiene un trabajo y hay una base, obviamente los impuestos, IVA, ISR, ISPT, hay una base gravable que se aplica obviamente al monto, en este caso al monto total de ingreso que tenga la persona. Obviamente en base a esa base, pues obviamente se va a hacer la retención y en su momento pues se va a hacer la aclaración federal. También existe una tasa, dice que está representada por un tanto por ciento establecido en cada ley específica, que se aplica a la base de la contribución para determinar el pago por cada unidad tributaria. Pues obviamente tenemos la ley del IVA, la ley obviamente del ISR, entonces tenemos la ley tributaria, entonces tenemos varias leyes que obviamente ellos van a regular la tasa específica también y van a determinar el pago por cada unidad tributaria, lo que así obviamente especifique la ley, la tasa que se debe de cumplir. También tenemos otra cuestión que es la tarifa, que nos dicen están integradas por límites, cuota fija y porcentaje. Entonces, muchas veces al momento, obviamente si tenemos tantos ingresos, nos ponen un rango, pues obviamente dependiendo de ese rango hay una cuota fija probablemente si excedemos de ese rango, pues es un porcentaje, etcétera, etcétera. Entonces, esas son algunas de las variaciones que nos dicen que está integrada la tarifa. Dice, cuota representa que por cierta cantidad se pagará una suma específica. Aquí a lo mejor no entra una cuestión en cuestión de tarifa, que por cierta cantidad que se exceda o por cierto ingreso, pues tenemos que pagar cierta cuota fija, a lo mejor no es un porcentaje. Entonces es algo más representativo, algo más específico. A lo mejor si no nos pasamos de 100,000 pesos de ingreso anual, pues a lo mejor no tenemos que
que pagar alguna cuota, a lo mejor de 100,000 a 200,000. Por poner ejemplos, a lo mejor tenemos que pagar por cada 100,000, por cada 1,000 que nos pasemos, o por cada 10,000, 1,000 pesos de impuesto. Es un ejemplo, entonces, para representar la cuestión de las cuotas. Entonces, todo esto, pues obviamente viene regulado en las diferentes, obviamente, leyes, en las diferentes leyes que abarcan toda esta cuestión de las contribuciones. Dice época de pago. Dice, es el plazo establecido por la ley para que se cubra la obligación. Obviamente hay plazos estipulados por cada una de las leyes donde obviamente donde se tiene que cumplir las obligaciones y la cuestión de contribuciones por parte de las empresas, por parte de las personas físicas, por parte de las personas morales también. Entonces hay plazos específicos donde se tiene que pagar los impuestos, donde se tiene que declarar, en la cuestión de impuestos, en la cuestión de prediales también, en la cuestión de cuestiones de placas, toda la cuestión de transporte, pues obviamente cada dependencia tiene sus plazos establecidos. Entonces a eso se le llama época de pago. ¿Cuáles son las retenciones o qué es la retención por actividades profesionales? Primero y antes que nada vamos a definir lo que es la retención. Nos dice que es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción para el pago de impuesto, de deudas, en virtud de embargo, es decir, se retienen para asegurar el pago del impuesto. Entonces, es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción, obviamente para que se pague dicho impuesto. En determinadas situaciones, cuando no se paga algún tipo de impuesto, pues obviamente se embarga, a lo mejor para asegurar que se cumpla con esa retención, con esa obligación, con esa contribución. La cantidad que deben descontar las personas morales que realicen los servicios profesionales al prestador de estos. Eso también es la cuestión de retención. Nos dice que es la cantidad que deben descontar las personas morales que realicen pagos por servicios profesionales al prestador de estos, por concepto del impuesto sobre la renta, que es el ISR, y o del impuesto del valor agregado, que es el IVA. Entonces, las personas morales también tienen que realizar pagos por servicios profesionales al prestador, y ellos tienen que hacer una retención, obviamente, de los impuestos, como lo comentábamos. Trabajamos, obviamente estamos prestando un servicio profesional, entonces la empresa nos retiene el ISR y nos retiene IVA también. Entonces, es esa cuestión de las contribuciones con las que se debe de cumplir, con las que pues, un trabajador en México pues debe de cumplir con esas contribuciones. En el caso de una actividad profesional, dice, normalmente es un porcentaje sobre las rentas de las personas o entidades que tengan que abonar o estén sujetas a retención. De esta forma, están obligadas a retener o ingresar en la hacienda pública un concepto de pago a cuenta del impuesto. Entonces, es de lo que venimos comentando. Pues obviamente dice que son porcentaje de las rentas o entidades que tengan que abonar, estén sujetas a retención. Podemos estar haciendo algún tipo de actividad también, y esa actividad, pues obviamente el gobierno estamos obligados a contribuir por un porcentaje, así lo va a denominar el gobierno. Obviamente así lo va a denominar Hacienda en su momento. ¿Por qué? Porque nos va a requerir un pago a cuenta del impuesto, dependiendo obviamente de la actividad con la que estemos registrados ante Hacienda. Es obviamente el porcentaje, es la tarifa, es la cuota que debemos de estar cumpliendo por realizar una actividad profesional. En cuestión de actividad profesional, nos dice, para poder interpretar hay que saber qué es una actividad profesional y quiénes la realicen. Por ello, obviamente, vamos a conceptualizar lo que es una actividad profesional y lo que es una persona física. ¿Qué es una persona física?
hemos venido comentando que obviamente existen personas morales y existen personas físicas. Nos dice que persona física es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Pueden prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios. Eso es una persona física. Prestar servicios, realizar actividades comerciales, tener algún negocio, a rentar bienes inmuebles, o sea, rentar, recibir por ellos, pues obviamente por una propiedad, pues recibir una remuneración, una renta, o simplemente estar trabajando por salarios, o sea, trabajar para una empresa y nos están remunerando por nuestra actividad. Obviamente, pues un salario es la remuneración de una actividad, de prestar un servicio profesional, obviamente por realizar un servicio profesional subordinado, así se le denomina la cuestión del salario. Entonces, donde estamos obviamente contrayendo obligaciones y obviamente ejercer derechos en determinado momento, por eso es obligaciones también. Eso es lo que es una persona física. Dice impuestos, obviamente hay impuestos por nivel de ingresos y hay impuestos por consumo. Hay impuestos directos por nivel de ingresos. Estos impuestos directos obviamente se pagan en cuestiones de trabajadores por sus salarios o en cuestiones de empresarios por beneficios. Entonces, y hay impuestos indirectos, que es cuando compramos o cuando pagamos por un servicio o por un producto, por un artículo, también se pagan estas dos cuestiones, tanto los impuestos directos como los indirectos. Eh, la cuestión de indirectos por consumo se pagan y los ciudadanos al consumir mediante un IVA, un impuesto especial también, que ahí existen impuestos especiales en cuestión de impuesto especial al alcohol, al tabaco, a la gasolina, obviamente eso lo podemos hay leyes, hay base legal de esta cuestión de los impuestos y hay base legal también la cuestión del IVA. Y los impuestos directos por nivel de ingreso, pues son los trabajadores, lo que nosotros pagamos por trabajar, por recibir un salario, y por los empresarios por beneficios. En este caso, si tenemos una empresa también, obviamente también tenemos que cubrir esa cuestión de ingresos. Entonces, todo esto, tanto los impuestos directos como los indirectos, pues obviamente es el Tesoro Público de Hacienda. Ellos son los que agarran ese tipo de... son los administradores del erario público, de los impuestos. Entonces, obviamente ellos lo concentran y obviamente ellos en determinado momento lo pagan o lo distribuyen en la cuestión de administración, en administración central, en autómica, ayuntamientos, etcétera, etcétera, o en la cuestión de inversiones públicas también que pueden utilizar esos impuestos en carreteras, en la cuestión de ferrocarriles, en escuelas, o en redistribución solidaria, en la cuestión de pensiones, de ayudas sociales o eh, subvenciones. Entonces es lo que normalmente el Tesoro Público de Hacienda paga los impuestos que está recaudando en determinado momento. Pues obviamente es una forma de, como lo vemos ahí, la ley de ingresos, la ley de ingresos y cómo en determinado momento, cómo se distribuyen, se redistribuyen a cada una pues obviamente hay muchas secretarías en México, eh, obviamente las contribuciones de recaudar es una de las entradas, obviamente del gobierno federal, así como las cuotas en las autopistas también, es decir, en las cuestiones de transporte, y pues todos esos ingresos, pues en determinado momento, pues los reparte en los estados, o los reparte en programas, en mayor parte en las secretarías, que son las encargadas de administrar todo tipo de cuestiones, Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Energía, eh, Secretaría de Obras Públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada una recibe obviamente pues un pedazo del pastel, del enorme pastel de las contribuciones para realizar eficientemente sus actividades
administrativas. Entonces, es la forma de cómo se estructuran la cuestión de los impuestos. Ok, entonces ese es el marco regulatorio en cuestión de impuestos, cuáles son cómo se clasifican los impuestos, también las personas tanto físicas y morales, y la retribución. Vamos a ver un poquito de más información sobre este tema. Obviamente vamos a ver ya específicamente, directamente en la cuestión de más relacionado, ya no tanto el marco legal. Dice el código de todo eso también lo podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación. ¿Y cuál es el objetivo de esta situación? Pues obviamente que los que estén relacionados en este tema identifiquen la estructura y aplicación de este ordenamiento legal en materia fiscal. Obviamente que se identifique las principales figuras jurídicas y procedimientos previstas en este cuerpo normativo, identificar los medios de defensa que se establecen en este ordenamiento legal y sus aspectos más relevantes en cuanto a este tema. Vamos a ver lo que es el marco normativo en materia fiscal, también la estructura del código fiscal, de disposiciones generales, derechos y obligaciones de los contribuyentes, algunas de las facultades de las autoridades, las infracciones y los delitos que se puedan estar cometiendo en determinado momento por algunos actos de incumplimiento en materia de la contribución, procedimientos administrativos y los juicios contenciosos administrativamente hablando. Dentro del marco normativo, en la cuestión de impuestos federales, ¿cómo se constituyen? Obviamente también tenemos tratados internacionales, tenemos leyes fiscales especiales de impuestos federales, la cuestión del Código Fiscal de la Federación y su reglamento, y también en ausencia de alguna norma expresa. Obviamente tenemos la ley del impuesto al valor agregado, tenemos la ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al activo, ley del impuesto especial sobre producción y servicios, la ley del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Son algunos de las leyes, obviamente, donde podemos, de acuerdo al marco normativo, donde podemos obtener contribuciones. Cada uno, pues obviamente, de estas leyes tiene su reglamento específico. Obviamente hay reglas de carácter general y circulares, y también la cuestión del derecho federal común, según el Código Fiscal de la Federación. Entonces así está constituida el marco normativo de la cuestión de los impuestos federales. Obviamente jerarquía de las normas implementadas, establecidas, normas en cuanto a leyes. Pues obviamente la primera de ellas es la Constitución política, los tratados internacionales también, porque en materia aduanera, pues obviamente también es una forma de recaudar los aranceles. En determinado momento, pues hay la cuestión de importaciones y exportaciones, se pagan aranceles, es un impuesto a materias que quieren, o productos, artículos, etcétera, que quieren ingresar al país. Obviamente tienen que pagar, como no son producidos en nuestro país, pues tienen que pagar un arancel o un determinado impuesto para de esa manera proteger a los productores nacionales. Ahí, como dicen tratados internacionales, pues obviamente hay países que firman tratados, convenios también, acuerdos comerciales, donde tratan de esa cuestión, que es una contribución, es un ingreso al país, pues obviamente tratan de negociar para que no se eleve en determinada situación el producto que están importando y así ser competitivo dentro de otro mercado internacional. Entonces, por eso se realizan los tratados, porque pues obviamente los países quieren un ingreso, que quieres comercializar en mi país, pues te voy a cobrar un ingreso. ¿Por qué? Porque
pues tiene que regularse ese producto porque no está producido en mi país, no está realizado, no está realizado, a lo mejor entra una mercancía china, no está legalizada, la forma de legalizar es que pague un arancel aquí en nuestro país. Entonces, esa es la cuestión de por qué los tratados internacionales entran en la cuestión de las contribuciones. Obviamente otra de las jerarquías de las normas, tenemos las leyes que expide el Congreso de la Unión, todas las leyes que expide en determinada situación el Congreso, ley del IVA, ley del ISR, etcétera, etcétera. Hay varias leyes que sirven a la contribución, obviamente, del heraldo público. Los reglamentos también, que pues, obviamente todo lo demás, cuestión de reglas de carácter general y circulares en determinado momento. ¿Cuál es el orden de aplicación de estas normas? Primero, pues nos vamos a basar en la Constitución Política del país. Segundo, en los tratados internacionales. Como número 3, tenemos la ley especial que establece el tributo. Con número 4, el Código Fiscal de la Federación. Tenemos como 5, los reglamentos, reglas de carácter general y circulares. Y como número 6, los derechos federales comunes. ¿Cuál es la estructura para determinar pues, cuestionamientos en la materia de contribuciones de acuerdo al Código Fiscal de la Federación? En su título primero nos habla en la cuestión de disposiciones legales, capítulo primero, capítulo segundo de todos los medios electrónicos. En su título segundo, que se refiere a de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, es un capítulo único. En el título tercero nos habla de las facultades de las autoridades fiscales como capítulo único también. En su título cuarto nos habla de las infracciones y delitos fiscales. En el capítulo 1 de la cuestión de las infracciones y en el capítulo segundo de los delitos fiscales. En el título quinto del mismo código nos habla de los procedimientos administrativos, capítulo 1 de los recursos administrativos, capítulo segundo de las notificaciones y la garantía del interés fiscal, el capítulo tercero del procedimiento administrativo de ejecución. En el capítulo sexto nos habla del juicio contencioso administrativo. En su primer capítulo, en la cuestión de disposiciones generales, en el capítulo 2, de la improcedencia y del sobreseimiento. En el capítulo tercero, de los impedimentos y excusas. Capítulo cuarto, de la demanda. Capítulo quinto, de la contestación. Capítulo sexto, de los incidentes. Capítulo séptimo, de las pruebas. Capítulo octavo, del cierre de la instrucción. Capítulo noveno, de la sentencia. Capítulo décimo, de los recursos. Capítulo onceavo, de las notificaciones y del cómputo de términos, y el capítulo doceavo de la jurisprudencia. Entonces, es la estructura del Código Fiscal de la Federación en materia de contribuciones. Obviamente en el título primero, que es referente a disposiciones generales, en su capítulo primero, dice los sujetos obligados a contribuir a aplicación del Código Fiscal de la Federación respecto a las leyes fiscales especiales. Obviamente ahí nos habla directamente de los sujetos obligados a contribuir. Después nos habla de la clasificación de las contribuciones y de los accesorios, o sea que cómo se clasifican las contribuciones y obviamente toda la cuestión de accesorios de acuerdo a esas mismas contribuciones. También del aprovechamiento y de los productos, la cuestión de crédito fiscal, de las disposiciones de aplicación estricta y supletoriedad del derecho federal común, causación y determinación de contribuciones, cuál es la causa y en base a qué se determinan las contribuciones, residencia, cuestión de residencia en territorio nacional, quienes sí están obligados a pagar, quienes no, que dependiendo de qué actividad, obviamente, pues todos los que vengan a invertir en territorio nacional que tengan residencia en territorio nacional como empresa o como trabajador, pues están obligados a pagar impuesto, eh, al menos que pues, el gobierno los incentive en esa cuestión, los exonere de ese pago. Por ejemplo,
en el sexenio de Peña Nieto se firmó un convenio con las empresas extranjeras para que no pagaran, para que no pagaran impuestos. Y se sigue respetando, obviamente, pues ya terminó el sexenio con Peña Nieto, obviamente estamos en el sexenio de López Obrador, se sigue respetando porque pues obviamente se tiene que respetar el periodo establecido y el acuerdo establecido en el sexenio que se firmó. Eh, entonces, esa era la cuestión que los empresarios mexicanos, las empresas mexicanas estaban en desacuerdo en esa situación. Obviamente, toda empresa que esté trabajando en territorio nacional, esté registrada en territorio nacional, pues obviamente tiene que realizar una contribución, tiene que pagar impuestos. Entonces, obviamente, mencionaba en el sexenio de Peña Nieto, se firmó pues una exoneración a las empresas extranjeras con el incentivo de que viniera, de que recibiéramos más inversión extranjera, de que vinieran más empresas a invertir a México y obviamente se les iba a exonerar de ciertos impuestos. Hasta la fecha pues se sigue manteniendo, empresas a lo mejor como H&B, empresas como Walmart no pagan impuestos, entonces pues las empresas mexicanas estaban inconformes en esa situación porque lo que acentuaban ellas eran de que pues ellos tenían que pagar impuestos, tenían que pagar obviamente empleados, tenían que pagar pues obviamente costos indirectos en sus productos, entonces pues no era competitivo en esa cuestión. Si tenían que pagar impuestos, pues como que quería el gobierno mexicano que fueran competitivos con las empresas extranjeras, o sea, en pocas palabras no los estaban protegiendo. Entonces, a raíz de eso, pues sí existe una inconformidad con el gobierno federal, porque a las empresas extranjeras las accioneras de que pagan impuestos y porque a las empresas mexicanas sí las obligas a cubrir ese impuesto. Entonces ellos decían, pues cómo podemos mantener en determinadas situaciones un precio competitivo. Obviamente los salarios que a lo mejor las empresas extranjeras están brindando a los empleados mexicanos, a la gente mexicana, pues no podemos mantener esa competitividad. Entonces hay una discrepancia en esa índole, en esa situación. Ok, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión de acuerdo a la asignatura de contribuciones 2. Obviamente vamos a seguir hablando más de estas situaciones en las sesiones subsecuentes, que sería la próxima semana. De antemano, obviamente, les voy a compartir la información también por Classroom y también voy a subir los videos a YouTube y les voy a compartir el link por la plataforma de Classroom. Por los que no pueden estar al pendiente de las sesiones en vivo, obviamente puedan estar obviamente al pendiente de la información en cada una de las sesiones que obviamente están grabando y obviamente para que si tienen alguna duda o un comentario, pues puedan recrear las sesiones nuevamente. Estamos en contacto para cualquier duda o aclaración por medio de la plataforma de Classroom y agradezco su atención a esta primera sesión en cuestión de contribuciones. Muchas gracias y que tengan muy buena noche.